Yo soy Roberto, soy especialista de audio para todas las aplicaciones de audio en vivo en Gonder Pro. Nosotros en Gonder Pro, no sé si ya conozcan de nosotros o a lo mejor no, pues nos dedicamos a la distribución de varias marcas, ¿no? De audio profesional, TrueSync, por ejemplo. Tenemos también luces, pantallas de LEDs. Esta pantalla de LED que tengo acá atrás en mi espalda, pues es también nuestra, ¿no? Nosotros en sí distribuimos un montón de marcas para todas las soluciones que hay en los espectáculos y también como para cuestiones comerciales, como lo son restaurantes, cuestiones de hospitalidad. Tenemos mucho también de audio instalado. Ahorita alguno de mis compañeros les hará el favor de proporcionar un catálogo para que también vean lo que tenemos. Y pues esta presentación, igual, más que una presentación comercial, también tratamos de hacer este tipo de eventos como para incentivar el aprendizaje de nuevas tecnologías, ¿no? Ya al final sí veremos como características de los productos, pero principalmente es eso, ¿no? Incentivar todo este aprendizaje y educación continua de las tecnologías en general y de audio en mi caso en general, ¿no? Tenemos como esta un poco una filosofía en la que creemos que es mejor a los usuarios y a los clientes darles todas las herramientas necesarias para que ellos puedan tomar la mejor decisión a la hora de adquirir algún producto o algo así, ¿no? Entonces es por eso estas presentaciones. K-Array es esta marca de la que vamos a hablar hoy todo el día. Bueno, no todo el día, sino estas próximas horas. Es una marca italiana, todo es diseñado, fabricado en Italia. Son muy buenos productos y tienen tecnologías como muy peculiares, ¿no? Los altavoces los fabrican de una manera distinta a lo que conocemos de altavoces como convencionales, tanto en los que se utilizarían como fuentes puntuales como en los sistemas de concierto. Entonces, pues vamos a empezar con esta presentación. Ya lleva 25 años fabricando productos. Antes de esto, el dueño de K-Array es igual, digamos, como un genio en el audio. Tenía su compañía de renta y empezó a fabricar estos productos por necesidad y como curiosidad y creatividad para que fueran mejores, ¿no? Que cuestiones como ahí de traslado, sonido y todo esto pues fueran como mejor que lo que venía él usando con su compañía de renta. Tiene un portafolio muy extenso. Este es como dedicado al área portable y al área de concierto, que son estos sistemas que ya vienen activos o los de concierto, pero también hay de instalación, ¿no? Que vamos a hablar un poquitito de estos. No va a ser todo de instalación, sino más bien de portable y concert, pero es una gama como muy amplia. Igual, antes de que siga con esto, pues me gustaría dejar en claro que cualquier duda que les pueda surgir es totalmente válida, ¿no? En cualquier momento en donde a lo mejor no entiendan alguna parte, nos paramos, resolvemos esa duda y seguimos con lo demás. Primero voy a dar esta parte como a lo mejor que ya conocen ustedes, algunos de ustedes igual y otros no, pero para que todos vengamos como la misma idea, ¿no? Esto de fundamentos acústicos, pues es nada más como una repasadita de teoría acústica para que todos vayamos sobre el mismo camino. Lo primero que hay que considerar, digamos, es pensar en qué es el sonido, ¿no? El sonido es prácticamente una perturbación que hace que haya un cambio de presión en el aire, que es lo que llamamos como un medio elástico en donde se empieza a propagar. Puede ser cualquier otro medio que tenga elasticidad y capacidad de propagar estas variaciones de presión y viaja en el tiempo, ¿no? Así como se ve ahí, esas serían moléculas de aire, pero les digo, es al final cualquier tipo de perturbación que se haga en algún medio elástico, pues se percibe como un sonido, ¿no? Algo también muy importante es ya empezar a hablar de ondas sonoras y las propiedades de las ondas sonoras.
Las ondas sonoras pues son estas variaciones que ya decía sobre un medio elástico y que tienen cierta periodicidad, ¿no? Y de ahí es que le ponemos los hercios, ¿no? Que son ciclos por segundo. ¿Cuántos ciclos por segundo genera una onda? Nos va a decir la tonalidad en la que pueda estar. Y eso mismo se ve reflejado hacia la frecuencia, ¿no? Que es, dependiendo de la longitud de onda, que tiene que ver con las variaciones que esté haciendo, nos va a decir en qué frecuencia va a estar. Esto es inversamente proporcional a la longitud de onda. Es decir, si yo tengo longitudes de onda muy pequeñas, son frecuencias muy grandes, ¿no? Al revés. Frecuencias muy cortas son longitudes muy grandes. Es decir, 20 Hz es una frecuencia que abarcaría a lo mejor la mitad de este recinto, ¿no? Por lo que 20 kHz serían apenas, yo creo que esto de mi dedo, ¿no? Que se estaría propagando en el aire. Esto es muy importante a considerar, sobre todo en cuestiones de diseño, saber en dónde estamos poniendo nuestros subwoofers, nuestros tops que van a estar reproduciendo de nuestro sistema. Pues es súper importante que tengamos estos conceptos bien claros. Otra cuestión otro factor a considerar de los fundamentos acústicos es las variaciones de presión sonora. Nuestro oído es sumamente preciso en cuestión de los sentidos que tenemos conectados con el exterior, ¿no? Así como la vista o el tacto, nuestro oído es de los más desarrollados. Puede alcanzar a percibir variaciones de presión sonora muy pequeñas y cambios de frecuencia también o tonalidad muy pequeños, ¿no? Es por eso que viene también de ahí por qué utilizamos los decibeles, ¿no? Si se fijan, aquí yo tengo del lado izquierdo distintos tipos de fuentes sonoras que podría haber como ejemplos, y del otro lado lo que equivaldría a cuántos pascales estarían generando. Si utilizáramos una escala lineal, como lo son únicamente medir pascales, pues tendríamos una escala muy grande, ¿no? Estas variaciones que yo les decía que nuestro oído puede percibir muy fácilmente, pues necesitaríamos a lo mejor, en vez de un fader chiquito que nos midiera de, menos infinito y empezara a subir en una escala logarítmica hasta más 24 dBus, pues necesitaríamos una escala que fuera desde 2 micropascales hasta 20.000 pascales, ¿no? Entonces sería un fader muy, muy largo. Y de ahí vienen los decibeles. Es nada más convertir las presiones, los pascales, pasarlos a una escala logarítmica, ¿no? Para que tengamos estos cambios mucho menos drásticos a que si tuviéramos una escala lineal. Aquí algo bien importante también es mencionar que estamos hablando de decibeles de presión sonora. Al igual que yo si quisiera convertir, por ejemplo, metros a kilogramos, pues no podría, ¿no? Hay decibeles para ciertos tipos de energías que estamos manipulando, ¿no? Si son decibeles de voltaje, si son decibeles de potencia eléctrica, si son decibeles full scale, que son decibeles en el mundo digital, o si son decibeles de presión sonora. Para todos estos cambios necesitamos transductores, que al final son transductores de salida, como lo son estos altavoces, y transductores de entrada, como lo es mi micrófono, ¿no? Yo estoy generando una cierta presión sonora que mi micrófono lo transduce, tiene RF, pero si fuera un micrófono cableado, pues ahí irían variaciones de voltaje, ¿no? Es también súper importante que sepamos de qué tipo de decibeles son los que estamos hablando. En decibeles de presión sonora, un cambio de un aumento o una disminución de 6 decibeles equivale al doble. Es decir, si yo tuviera a lo mejor este sistema en el que yo estoy hablando y quisiera aumentar el doble, pues necesitaría otro sistema, por lo tanto me estaría incrementando únicamente 6 decibeles, ¿no? A lo mejor estuviera generando, 100 decibeles y
yo dijera, bueno, quiero generar el doble, no me voy a ir a 200 decibeles, son 106 decibeles nada más lo que hay de incremento. Como les decía, nuestro oído es sumamente perceptible. Un punto a considerar también en el diseño de altavoces, sobre todo, es que nuestro oído no escucha lineal. Es decir, como nosotros ajustamos un sistema, por decirlo de manera lineal, nuestro oído al final tiene esta cierta curva, que es más perceptible sobre todo a frecuencias que están entre 500 y 5000 Hz. 5000 Hz, perdón. Y bueno, esto también varía dependiendo la amplitud que estemos escuchando, cuántas variaciones de presión sonora haya. No sé si conozcan cómo, bueno, son las curvas isofónicas, pero tienen el nombre de los, por decir así, de los que las descubrieron. No sé si sepan cómo se llaman. Bueno, estas curvas lo que nos dicen es que, digamos, yo estoy por acá, ¿no? En 60 decibeles de presión sonora, estoy escuchando muy poco de las frecuencias graves y tengo un incremento de frecuencias agudas por ahí de los 10.000 Hz, bastante considerable. Incluso, por ejemplo, en estudios de grabación, además de porque no se canse el oído, sino también por esto, por escuchar más plano, están ajustados a que estemos escuchando entre los 80 y 90 decibeles, porque si se fijan ahí es donde nuestro oído es mucho más lineal, por así decirlo. Como les decía, un incremento de 6 decibeles equivale al doble, pero también en la distancia, si yo me voy alejando el doble de distancia de donde se está generando la variación de presión, voy a disminuir 6 decibeles, como está ahí, ¿no? Si estoy a 1 metro y escucho 100 decibeles de presión sonora y me voy a 2 metros, no voy a escuchar 50 decibeles de presión sonora, voy a escuchar 94. Luego me iría a 4 metros, que sería doblar la longitud, y así sucesivamente. Vamos a ver, como les decía, un poquito de los sistemas de instalación fija y luego vamos a ir como a las tecnologías ya en concreto de la marca. Les decía que tiene un portafolio muy extenso. Estos son los altavoces, bueno, ya hay unos más pequeños, ¿no? Pero de los más pequeños que hay son estos, se llaman Lizard. Está el KZ14 y KZ1, que igual ahorita si podemos les vamos a mostrar algunos de estos. Son transductores de media pulgada, son sumamente pequeños, son como del tamaño de mi apuntador, ¿no? Entonces, esos son como los más pequeñitos hasta los sistemas de concierto. Luego le siguen Vipers, que son altavoces ya que tienen transductores de 1 pulgada, pero igual siguen siendo sumamente discretos, ¿no? Una de las cuestiones que tiene que Array en los sistemas de instalación es que sea sumamente discreto, sobre todo cuestiones ahí que vean con los arquitectos, sobre todo, que están muy piquis a lo mejor en los diseños de cómo va a quedar un lugar o algo así. Estas son soluciones en donde prácticamente puedes esconder estos altavoces. Están, por ejemplo, tornados, que esas son fuentes puntuales, no son sistemas de altavoces acoplados, son nada más un altavoz coaxial de 2 pulgadas. Estos los hay incluso con luces, ¿no? Para esas soluciones en donde quieren que no se vea la bocina, pero que a lo mejor esté incluso muy bien iluminado el cuarto o lo que se esté integrando. Y está Array, que es una de las soluciones que se presentaron este año, que es 2 metros de rail de luz, que viene con transductores de 3 pulgadas, ¿no? Perdón, de 1 pulgada. Entonces es otra vez una solución que se puede esconder los altavoces, vas a estar escuchando muy bien y les estás presentando una solución que les arregla luz y sonido de una instalación, ¿no? Los hay en muchísimas versiones, eso ya si quieren así como un día que les interese bastante esto, hay un buen de versiones que dependiendo del tipo de lugar se puede hacer la instalación, ¿no? Se pueden colocar como directamente a la pared, suspendidas, hay muchos tipos de versiones de estos altavoces de Array.
Esto es lo que les decía con esta cuestión de que está muy enfocado a que puedas diseñar soluciones en donde no se vea prácticamente de dónde vienen las fuentes de sonido. Esas son las KZ14 en el Museo de Gucci en Florencia, que es de donde es la marca, y pues están prácticamente escondidas, ¿no? Aquí otra opción. En The Voice estaban ocupándolas como si fueran un sistema de monitoreo para los jueces. Las soluciones, también cabe mencionar que como tengo en la imagen de este lado, ustedes a lo mejor si es muy específico que se quiera camuflajear prácticamente el sistema, se manda el código RAL para que se diseñe exactamente a los colores en donde se va a instalar. También tienen acabados como premium, ¿no? Que esos ya los tienen también de línea, que son en oro de 24 quilates, uno que se llama brush, que es como este metal como ahí medio opaco. Hay como varios de esos acabados premium, ¿no? Luego ya pasamos a los altavoces que los denominados como los altavoces que tienen la tecnología Pure Array Technology, que es una de las tecnologías principales que tiene la marca. De estos altavoces hay 3 versiones, que son Cobra, Python y Cayman. Lo que cambia es los tipos de transductores que tienen, pero todos son en base a la misma tecnología. Son, como dice ahí, 2, 3 y 4 pulgadas, ¿no? Lo que va a cambiar es, todos tienen el mismo tiro, por así decirlo, pero lo que cambia es cuánta presión sonora y cuánto headroom pueda generar con cada uno de estos altavoces. Ahí está, ¿no? Más o menos las características que tienen. Obviamente también si nos vamos a altavoces más grandes, tenemos un rango de frecuencia más extendido, mayor presión sonora. Son los mismos que funcionan para las versiones portable como para las versiones de instalación. O sea, estos los podrán ocupar bajo los dos mismos conceptos. Son IP54. Tienen también un adaptador que se pone en el conector de Speakon para que se vuelvan IP65. O sea, pueden estar en la intemperie, no va a pasar nada. Todos son los altavoces están recubiertos con ahí una fórmula para que tengan esta eficacia en cuanto a la protección, y además son todos de acero inoxidable, ¿no? Entonces por eso es que pueden resistir en la intemperie. Hay otro tipo de instalaciones. Tienen 2 formas de utilizarse, que son modo spot y modo flute. Lo que cambia es cómo van a funcionar, ¿no? En el modo flute lo que haces es ponerle un crossover para que los de en medio estén reproduciendo unas frecuencias, los de afuera otras frecuencias, y hace también que se abra mucho más el espectro, o bueno, más bien la cobertura en el vertical, y te funciona para utilizarlo como un monitor de piso, o a lo mejor cuestiones ahí como más de que quieras cubrir ciertamente un tipo de arreglo, como a lo mejor podría ser un front fill, pero que estén en ese modo, en modo flute, ¿no? En modo spot son sumamente directos. Tienen esta cobertura en el eje vertical de 5 grados, por eso es que los puedes poner ahí encima a lo mejor de una orquesta que tenga micrófonos de condensador y no va a pasar nada, ¿no? No vas a tener feedbacks ni nada. Pueden hacer bandas, pueden hacer distintos tipos de cosas. Esto del modo en spot o el modo normal que tienen, esta cobertura de 5 grados en el eje vertical te ayuda mucho en superficies que son sumamente reverberantes, ¿no? Solo quieres cubrir a la gente y que no esté rebotando con el piso y el techo, que son las reflexiones más críticas que hay en un recinto normalmente. Este es un gran ejemplo, ¿no? El salón del Cinquecento, igual en Florencia. Este salón es muy alto, si se fijan por aquí hay una persona. Están colocados los Cobra, como en el que yo estoy hablando, que es este de aquí, pero en 3 metros, ¿no? Entonces tiene una cobertura ahí aproximadamente de unos 30 metros de tiro y está cubriendo, por así decirlo, de una manera uniforme sin tener reflexiones. Que es
vamos ahora sí a la tecnología del Pure Array Technology. Esta tecnología, cabe mencionar que es, digamos, como única de la marca. Ahorita hay muchos diseños de columnas como estos, los tiene cualquier marca ya tiene un diseño. No podrá pensar en alguna marca que se me venga a la mente que no tenga un diseño de columna. Lo que cambia es si realmente están funcionando para cubrir como un tipo de line array o nada más son un tipo de fuente puntual hecho una columna. ¿De dónde viene? Es justamente los line arrays, que como funciona un line array es mediante el acoplamiento de transductores. Funciona como si yo tuviera este de acá, no sé si lo vean que lo estoy apuntando, que cada una de estas cajas fuera un transductor, ¿no? Es bajo la enmienda que funcionan los line arrays, el acoplamiento de transductores. Estos funcionan de la misma manera, tienen pequeños transductores a lo largo de la columna que todos reproducen exactamente igual. Si yo tuviera un line array de a lo mejor este tipo de arreglo y abajo le pusiera uno de 15 pulgadas, bueno, este tipo de transductores y la respuesta en frecuencia que tienen va a hacer que ya no vaya a haber acoplamiento. Van a funcionar a lo mejor como un downfill o otro tipo de arreglo, pero ya no van a funcionar bajo el mismo arreglo, ¿no? Entonces, este acoplamiento de fuentes, como funciona, es que yo estoy en un punto, es dependiente a la frecuencia y voy a estar escuchando un altavoz. Añado otro y el primer altavoz, les digo, dependiente de la frecuencia y de la longitud de onda, va a haber una suma de 6 decibeles, que decíamos es el doble, ¿no? Conforme yo voy aumentando la distancia entre mi eje del altavoz que estoy escuchando y los que voy añadiendo, este incremento de 6 decibeles va a ir decayendo hasta tener una cancelación. A lo mejor dirían, no, si se está cancelando ya no me funciona, ¿no? A lo mejor dicen, es que yo vi que cuando ponen el micrófono de bombo adentro y bombo afuera, si se cancela ya no me funciona. Igual pasa lo mismo con tus altavoces. Esta función de la cancelación y suma es justamente lo que hace tan eficaz a un line array. Yo voy a estar en un punto en donde escucho como esta circunferencia que está aquí de altavoces, ¿no? Un cierto número de altavoces dependiente de la frecuencia. Me voy alejando de la fuente o me voy acercando y los altavoces se van a ir acoplando constructivamente para lograr esta uniformidad. Los altavoces que se están cancelando, de hecho, me están ayudando a que esta uniformidad se cumpla. Si yo estoy muy cerca, bueno, todos mis altavoces de arriba se van a estar cancelando para no afectar a mi punto de escucha. Me voy alejando y se van añadiendo más altavoces. Digamos, el punto crítico es donde el número de altavoces que tiene mi arreglo o mi columna va a ser el máximo, ¿no? Ya de ahí lo que va a pasar es que va a haber un decaimiento de 6 decibeles conforme yo doble la distancia de mi arreglo. Y les digo, también es muy importante que tengamos en claro que funciona dependiendo de la frecuencia, porque no es lo mismo que esté reproduciendo a lo mejor 20 kHz, la frecuencia más aguda que podamos escuchar. Esa se va a seguir comportando como un line array sin importar el número de cajas o la longitud de mi arreglo. Pero longitudes muy grandes, como lo que son ya abajo de 100 Hz, esas sí son dependientes del arreglo. Por eso es que también tienen cierto tipo de diseños en cuanto al corte y funcionan de esta manera, ¿no? Pasa esto con los line arrays, no sé, a lo mejor que les digan, les vendo un line array, pero les vendo una caja. Bueno, pues eso no es un line array, ¿no? Debe de haber acoplamiento de altavoces para lograr este tipo de funciones que tiene el line array. Dentro de este punto crítico y el campo cercano, por así decirlo, de mi arreglo, el cambio de presión sonora va a oscilar entre los -3 y -6 decibeles, ¿no? Que es lo que quisiéramos para tener esta cobertura uniforme a la distancia hasta que lleguemos a nuestro punto crítico del arreglo. Entonces pasa esto con este tipo de arreglos. Cualquier tipo de altavoz de key array que tenga 1 metro de longitud
bueno, te va a dar un tiro aproximado entre 8 y 10 metros, también depende mucho de las circunstancias del ambiente, ¿no? Qué tanta humedad tenga el aire, la temperatura, sabemos que eso también varía cómo se va a comportar la transmisión de sonido. Si yo agrego una columna más, que es como están estos en columnas de 2 metros, bueno, voy a tener una longitud de 20 a 25 metros hasta esta distancia crítica. Lo bueno es que yo puedo agregar el número de altavoces que yo quiera. Al ser transductores de las mismas características y que tienen la misma distancia, yo puedo seguir agregando columnas como si estuviera haciendo un arreglo de line array más grande, ¿no? Podría agregar, por así decirlo, como si fueran cajas de mi line array, agregar más columnas y se sigue comportando de la misma manera o mejor. Si estamos fuera del eje, ¿qué pasa? Pasa lo mismo de las cancelaciones. Como estoy escuchando menos altavoces que están en mi eje de escucha, voy a estar más abajo, unos grados más abajo, se van a cancelar conforme a los que yo tenga arriba. Es por eso que tienen una cobertura vertical de 5 grados, ¿no? Cualquier arreglo del tipo line array, entre más largo se haga, incluso se va estrechando ese tipo de coberturas, ¿no? Hay más esta interacción de transductores para que haya cancelación y suma. Es lo que pasa aquí. Si yo estoy en el eje, tengo 103 decibeles, pero me voy saliendo del eje y vean el micrófono número 3 ya tiene 78 decibeles, ¿no? Es una caída importante de presión sonora. En el plano horizontal se comportan dependientes al tipo de transductor que tengan. Los más pequeñitos tienen un eje de cobertura más estrecho a que si ponemos los más grandes, ¿no? Los de 4 pulgadas, esos abren alrededor de 120 grados, oscila entre 110 y 120 grados la cobertura de este tipo de columnas. Es lo que les decía, puedes poner una orquesta abajo con a lo mejor unos micrófonos de condensador de diafragma grande, muy sensibles y todo esto, pero no vas a tener feedbacks, ¿no? Tienes esta cobertura de 5 grados y estarías únicamente apuntando a los escuchas que quieres. Otro tipo de soluciones, ¿no? A lo mejor no es la ideal, ahí en vez de ponerlo en modo flute para que no haya interacción entre los escuchas, pues bueno, lo pones en modo spot pero en vertical y ya el otro prácticamente no está escuchando tu altavoz. Esto es lo que les decía de las frecuencias, ¿no? Cuanto más baja sea la frecuencia, debe de haber más número de fuentes interactuando. Esto es como hay cuestiones que descubrió Harry Olson al redactar su libro de la teoría de acústica y todo esto que redacta lo de las fuentes lineales. Bueno, que en realidad deberíamos de llamarles fuentes de arreglo en línea vertical u horizontal, como lo son los subwoofers. Entonces tenemos que cuanto más largo sea el arreglo, vamos a estrechar un poco más nuestro eje de cobertura en el plano vertical, vamos a tener mayor cobertura y la frecuencia de corte va a ser más baja porque voy a estar pudiendo reproducir frecuencias más graves, ¿no? Para lograr esto debe de haber hay varios puntos que se deben lograr, ¿no? Pero se engloban en estos, que son mínimo espaciado entre las fuentes, entre transductores y transductores debe de haber un mínimo espaciado porque la longitud de mi arreglo me va a dar la frecuencia más baja a reproducir, pero la distancia que yo tenga entre los transductores me va a dar la frecuencia más alta a reproducir. Es por eso que en los arreglos de línea, al ser una caja muy grande, se diseñan guías de onda. Las guías de onda lo que hacen es reproducir frecuencias agudas desde mi driver, abrirlas en una guía de onda para reducir el espacio que hay entre las cajas de las frecuencias agudas, ¿no? Es también crítico. Máxima superficie de radiación. Esto es porque si yo tengo frecuencias que le den la vuelta a mi arreglo, como lo son los subwoofers, por eso es que todas las frecuencias, o más bien todos los subwoofers, tienen una respuesta omnidireccional. Bueno, pero es que reproduzcan en todas direcciones con la misma cantidad de energía, ¿no?
¿Por qué son omnidireccionales? Por esto, por la máxima superficie de radiación. Debemos de tener en nuestros conos por lo menos media longitud de onda, la frecuencia más baja a reproducir. Decíamos que por ahí de 20, 40 Hz andamos en los 15 metros, ¿no? Bueno, pues imagínense un subwoofer que tenga una longitud de 7 metros y medio más o menos. No lo hay, ¿no? Por eso es que son omnidireccionales. Es por eso también que estas están cortadas más agudas, para que puedan reproducir como un sistema cardioide, ¿no? Que las frecuencias más bajas no vayan a la parte trasera del arreglo. Fuentes sonoras de rango completo. No como tal de rango completo, sino que todas reproduzcan el mismo rango para que puedan hacer el acoplamiento de fuentes. El acoplamiento de fuentes se logra teniendo esto y que las fases sean las mismas. Lo que les decía al principio, ¿no? Hay muchísimas columnas, pero por ejemplo una columna como esta, que tiene un tipo de transductores en la parte baja que reproducen frecuencias graves y un tipo de transductores para las frecuencias agudas, de entrada ya tienes un crossover. El crossover, aunque sea uno de fase lineal, el mejor que tú quieras, te va a modificar la fase de la señal, ¿no? Entonces ya no tienes acoplamiento de transductores. Ahora, si yo quisiera en un arreglo de este tipo hacerlo más grande, como lo puedo hacer en estos, que puedo hacer un arreglo a lo mejor de 5 metros de longitud de mi arreglo, bueno, si pusiera otra columna igualita arriba de esta, mis fuentes ya estarían separadas, ¿no? Mínimo espaciado de fuentes adyacentes. Muchos fabricantes lo que te recomiendan es, si vas a hacer un arreglo con mayor longitud, bueno, pues voltéalo, ¿no? Como si hiciera también una fuente puntual, que tengo mi 15 pulgadas con mi driver de 1.4, y para hacer como un tipo de arreglo, por así decirlo, recomiendan que se voltee y se ponga una encima de la otra. Pero pues, al final ya no podría poner otras más, ¿no? O sea, ahí ya no se cumplen este tipo de reglas para hacer un line array. Entonces en estos tenemos todo esto, ¿no? Transductores de rango completo, como les decía, no por decir rango completo me refiero a que reproduzcan hasta 20 Hz, sino más bien que todos reproducen el mismo rango. Cobertura uniforme a la distancia. Bueno, todos estos son como algunas características, pero a resaltar esas dos y sin crossovers, ¿no? Eso es muy importante. Como les decía, el modo FLUT, justamente le pones un crossover para que se haga más amplio el rango de cobertura que tiene el eje vertical. Esta es una instalación de lo que les decía, que puedes poner el número de columnas que tú quieras. Es el Royal Opera House en Londres. Están aparte customizadas al color que tiene el recinto para que sean prácticamente invisibles. Como les decía, todos los portable systems son básicamente las columnas que tenemos de instalación, son las mismas que se utilizan para los portables, ¿no? Que son estas 4 presentaciones. El KR102 es este subwoofer que tengo aquí, el más pequeñito, con una columna de estas. Luego le sigue el 202, que es un 18 pulgadas con 2 columnas. Este es un 12. También lo que me gusta mucho es que sí son sumamente portables, ¿no? Este parece como un 8 de cualquier otra marca. Este parecería como un 15 de alguna otra, ¿no? Luego este es el 21 pulgadas, que puede funcionar con un tipo de columnas más grandes. Y también ahorita vamos a ver este tipo de altavoces que tiene K-Array. Y el más grande, que es el doble de 18 con transductores de 4 pulgadas en los tops. Estas tablas no me gustan, me parecen un poco injustas. Pero sirve, ¿no? A lo mejor si no tienes ni idea de cómo reproduce un sistema, pues te puede servir un poco, que te dice, dependiendo del programa que tengas, cuántas personas podrías cubrir con qué tipo de arreglo, ¿no? Se pueden acoplar también, digamos, hacia los lados. Pues hay este tipo de accesorios para hacer este tipo de acoplamientos. Como les decía, puedes hacer bandas. Ahí están, son sumamente discretos, y esa es una banda que ya tiene batería y todo esto.
y es el sistema de 18 pulgadas, no es ni siquiera el más grande, ¿no? También se pueden, digamos, como acoplar con los accesorios. Tú podrías tener, ¿qué es lo que hacen algunas compañías de renta, ¿no? Tienen varios de un mismo modelo. Cuando tienen un show más grande, pues se hace este acoplamiento de columnas. Esa es justamente una de las compañías de renta que hay en Estados Unidos que tienen muchos sistemas de este tipo. Cuando llega a ser un show más grande, pues nada más hay que unir las columnas. Como les decía, este tipo de arreglos de columna lo que te generan es tener uniformidad, ¿no? Pero hay, como les decía ahorita, aquí vamos a ver esos que son fuentes puntuales, son para generar muchísima presión sonora, pero en un rango de cobertura corto, ¿no? No es para que tires lejos, sino más bien a lo mejor tienes una banda o un DJ con una pista de baile y quieres cubrir únicamente esa zona, bueno, estos generan muchísima presión sonora, son 133 decibeles pico por caja, ¿no? Y se acoplan también, son coaxiales de 12 pulgadas que tienen, ninguno de los sistemas de K-Array, lo que les decía, es totalmente distinto a lo que los fabricantes hoy en día hacen. No son bass reflex, ¿no? Nada más tienen sus entradas de aire, pero no tienen bass reflex. Esto te ayuda también a no tener contaminado el escenario, ¿no? Si yo tuviera una fuente puntual generando la presión sonora que ustedes escuchan ahí, a lo mejor ya hubiera hecho feedback, ¿no? O algo, si estuviera aquí atrásito. Estoy prácticamente atrás del altavoz que se está escuchando. Entonces, no tener un bass reflex te genera que no tengas esa contaminación de la frecuencia a la que está entonada, ¿no? Siempre vas a tener como un que va a estar sonando en el escenario, ¿no? Es mucho más limpio el escenario con este tipo de tecnologías. Como les decía, para DJ son increíbles esos sistemas. Luego tenemos que es un sistema que es un altavoz flexible, básicamente. Nace por como la necesidad de hacer un front fill que se pueda adaptar a distintos tipos de escenarios, así tengan no una línea horizontal en donde se pueda poner, ¿no? Entonces puedes ponerlo como está aquí, no lo montamos así, pero podrías hacer un tipo de front fill que rodeara todo el escenario. Se van acoplando igual de la misma manera, puedes poner varios transductores de este tipo. Esos son como, ninguno son para línea de 70 o algo así, son más bien alta impedancia. Puedes seleccionar o 32 ohms, hay un modelo, o 64 ohms. Y lo que pasa con esos es cuántos vas a poder poner, ¿no? A lo mejor quieres mayor presión sonora, pero un escenario más corto, bueno, pues agarras los de 32 ohms y pones menos acoplados, ¿no? O si no, si es un lugar más grande y necesitas cubrirlo en una longitud muy alta, bueno, pues agarras los de 64 ohms y los pones en un mismo canal de amplificación. Como under balcony también funciona bastante bien, ¿no? Que tuviéramos estos balcones que están totalmente en circunferencia, funcionan también de muy buena manera. Y ya luego ha habido un montón de soluciones como ahí creativas con esos, ¿no? Hay, por ejemplo, uno de nuestros clientes lo utiliza para monitoreo del vocalista principal. Hagan de cuenta que aquí tuviera mi stand y enrollado en el stand está como su monitoreo. Ahí como un refuerzo sonoro, por ejemplo en el estadio de las Águilas de Filadelfia. Lo que les decía que nació como front fill es porque también lo hicieron resistente. La gente se puede estar empujando con él o lo pueden golpear hasta cierto punto y son resistentes. Ahí ya vieron dónde está. Exacto, como si fuera una cadena, ¿no? Ahorita los vamos a escuchar también como para que vean de qué se trata, ¿no? Luego vamos a pasar a esta parte de los sistemas de conciertos. Sí, yo veo conveniente que pasemos a esta parte de los sistemas de concierto y ya luego escuchemos todos los sistemas que traemos. Los sistemas de concierto igual son muy peculiares, ¿no? El diseño es
distinto, como les decía. Bueno, más bien, incluso como el eslogan de la marca es Unique Audio Solutions, porque sí, la verdad son únicas los tipos de tecnologías que tienen. Estos son KH7, que no están diseñados como para que se curven, ¿no? Eso igual ahorita va a sonar como medio loco, pero no están diseñados para que hagan una J o hagan algún tipo de arreglo que harían con su arreglo lineal. Son diseñados para que se pongan en una columna totalmente recta, y como la optimización del sistema es mediante filtros FIR. Tiene 4 DSPs con filtros FIR. Hagan de cuenta que una caja de esas son 4 de estos. O sea, son bastante grandes, ¿no? Me llega como por aquí una caja del KH7. Tiene 4 DSPs, uno por cada transductor, que funciona como un multicelular. Y tú haces la cobertura mediante el software, que es mediante filtros FIR. Entonces, otro de los puntos que abordan ellos es la sumatoria entre un clúster de L y R, los tipos de problemas que te dan las frecuencias más bajas que reproduce el sistema por las longitudes de onda. Otra vez hablamos de las longitudes de onda, y la interacción entre ellos. Ellos deciden cortar sus arreglos mucho más arriba que un arreglo convencional. Es decir, si ustedes compran un arreglo tal que esté cortado a 80 Hz, el equivalente a ese estaría cortado en 150 Hz. Entonces dejan esas frecuencias para los subwoofers, con un arreglo de subwoofers que pueda reproducir en forma de arco o algún otro tipo de arreglo digital, y las frecuencias medias, agudas y las altas que las reproduzcan los tops, y no haya este tipo de interacciones, que son todas esas cancelaciones que hay en todo el recinto por las longitudes de onda de esas frecuencias. Entonces, con esto nos dicen, toda la gente va a experimentar lo que queremos en un arreglo, ¿no? Que la cobertura sea uniforme para toda la gente, que toda la gente experimente de la misma manera tanto las frecuencias agudas como las frecuencias bajas, y si quieres incluso reforzar más las frecuencias medias bajas, bueno, pues tienes que hacer un arreglo más grande, ¿no? Por eso es que igual acercan al concepto de line arrays desde que no se puedan hacer arreglos de J, ¿no? Que tengas la mayor longitud en tu arreglo. Hay dos series, que son Firenze y Mugello. El que tenemos aquí es el más pequeño de la familia de Mugello, que es doble de 8 pulgadas. Hay un doble de 12 pulgadas, un doble de 15 pulgadas, y luego pasamos a los Firenze, que es el que son 4 12 pulgadas coaxiales, y luego el más grande, que son 8 de 8, 8 de 4 y 8 de 1.4 con 8 DSPs. Entonces ese sí ya es como un multicelular. Una de las principales tecnologías que tiene es Slim Array Technology. Si se fijan, son cajas sumamente delgadas. Otra vez eliminan el base reflex para que no tengas que sea mucho más compacto, pero nace de que sea sónicamente mejor a otros altavoces, ¿no? Que no tengas esta contaminación en el escenario, y también mejoran la respuesta a transientes. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Es muy ligero, ahí el espacio para transportarse se disminuye drásticamente. Si quieren, ahorita si me ayuda alguien de acá atrás a sacar el dolly, que en un dolly caben 6 cajas, y es muy pequeño el espacio en el que se transportan. Y también los sistemas como de rigging son sumamente sencillos. Entonces, lo que les decía, ¿no? Fíjense en el escenario con un base reflex, bueno, pues tendrías esta contaminación del escenario, de esas frecuencias de 80 a 100 Hz que estarían reproduciendo el arreglo, y con este tipo de arreglos de Slim Array Technology son sumamente cardioides. Igual ahorita
que los escuchemos, los invito a que pasen aquí atrás y vean cómo sí es realmente limpio el escenario. Y luego también, una de las razones por las que se acercan a este tipo de enfoques de Slim Array Technology es por la respuesta a los transitorios, ¿no? Al no tener un base reflex como funciona es que está entonado en una frecuencia y mueve una cantidad de aire para que también aumente la presión sonora. El aire funciona como un resorte del cono para que tenga mayor proyección. Entonces, al mover toda esta masa de aire que hay dentro de la caja de un base reflex, no tienes esa capacidad de reproducir. Son microsegundos lo que estoy hablando, ¿no? Pero sí hay una diferencia. Ahorita que lo noten, sobre todo en las frecuencias medias, las transitorias como de la tarola o el ataque del bombo, van a ver que sí cambia bastante. Entonces, al no tener esta masa de aire que mueva tu cono, la salida del sonido es prácticamente instantánea, ¿no? La variación de voltaje es instantánea a cómo se va a estar moviendo nuestro cono. Todo este trabajo se logra mediante amplificación y muy buenos transductores. Transductores que resistan bastante potencia del amplificador y puedan durar un periodo de vida muy largo, ¿no? Para reproducir de esta manera. Entonces, con Slim Array Technology logramos la respuesta cardioide, mejor respuesta al impulso y sobre todo portabilidad. Luego, la siguiente tecnología es Electronic Beam Steering, que les decía, se acercan a este enfoque de poner los arreglos totalmente verticales y hacer el ajuste mediante filtros FIR. Cuando tú tienes un tipo de arreglo convencional, ahorita este tipo de arreglos de optimización digital son pocos, ¿no? Los que hay en el mercado. La gran mayoría, como lo haces, es mediante tiempo que le puedas añadir a los amplificadores y ganancia prácticamente, ¿no? Porque ecualización, otra vez decíamos, ya te está modificando las características que va a tener una caja contra la otra. Los filtros FIR son esto que les decía, modificar la fase y la ganancia, pero por frecuencia, no de la caja en general, ¿no? Entonces, cada una de las frecuencias que reproduce el arreglo se va a modificar en base a su fase y a su frecuencia para hacer esta optimización. Suena sencillo, pero pues el que diseñó o el que hizo este tipo de algoritmos con estas fórmulas, pues la verdad es que yo creo que viene el futuro o algo así. Lo que les decía, ¿no? En el arreglo más grande funciona como si fuera un multicelular, ¿no? Porque cada uno de los transductores que tiene, estos son los de 8 pulgadas, les decía, son 8 de 4 y luego los drivers, ¿no? Entonces, cada uno de esos arreglos, o más bien de esos transductores en conjunto, funciona separado al otro, ¿no? Para que tú puedas modificar de la mejor manera con los filtros FIR cada uno de esos transductores. Esos son los Firenze, ¿no? Los KH8, los más grandes. Esos, como les decía, son la familia de concierto con la que ya quisieras hacer a lo mejor, no sé, los Rolling Stones en el Foro Sol o algo así. Estos son para aplicaciones pequeñas a medianas. Esto es en la Arena O2 de Londres, por ejemplo, igual el KH8. El KH8 ahí incluso se ve como camuflajeado entre las pantallas de LEDs. Y entonces, este tipo de arreglos, ¿qué pasa, no? Que, no sé, aquí a lo mejor algunos de ustedes sí hagan sistemas, ¿no? Que cuando haces sistemas te dicen, bueno, vas a estar en tal recinto, tiene estas características, estas longitudes, y te pones en tu casa a adelantar tu diseño, ¿no? Que es lo que se debe hacer, como la preproducción de tu diseño de sistemas. Llegas a tu recinto, les dices a los riggers, van a tener estos ángulos, subes tu arreglo y resulta que no suena ni el 10% parecido a lo que tenías en tu mente, ¿no?
Entonces, no vas a decirle a los riggers que se tardaron 5 horas en subir tus downfields, tu sistema principal, tus sidefields, y decirles, es que me equivoqué en los ángulos, bájenlos, ¿no? Para que los pueda modificar. Este tipo de arreglos son para que puedas librarte un poco de eso y la optimización de tu sistema sea mucho más eficiente, ¿no? Entonces, subes tu arreglo, eso sí se pueden angular, a lo mejor les das ciertos ángulos que tú ya calculaste en tu casa. Bueno, si no te está saliendo como tú quieres, subes un tipo o más bien subes tu optimización del arreglo para que cubra ahora sí como tú quieres, ¿no? Que es básicamente este tipo de como de instrucciones a seguir, ¿no? Tienes la información del recinto, haces tu simulación acústica en casa. Si tu resultado no es bueno, haces otra vez la configuración de tu arreglo. Todo esto trabaja mediante, diseñaron esta fórmula como que representa estos pasos a seguir para diseñar este tipo de arreglos, que es desde donde viene la programación y todo este tipo de algoritmos que funcionan para su software. Entonces, ahí por ejemplo tenemos uno estaqueado, ¿no? Que es el KH5. Si yo nada más lo pusiera con mis ángulos que calculé, pues estaría ahí a lo mejor matando a las últimas filas de la primera sección y a las primeras de la segunda, y los de hasta allá arriba pues ya escuchan como menos 12, menos 24 decibeles menos a lo que están escuchando las principales personas. Hago una optimización para que todos escuchen de la mejor forma. Esto es por frecuencia. Ahora, si lo tuviera colgado, pasa exactamente lo mismo. Aquí otro ejemplo del KH5. Por ejemplo, en estadios, allí nos comentaban que cuando hicieron este diseño de este estadio, pues lo que no quieres es que no escuchen los que van a estar jugando ahí fútbol en el campo, pero que sí escuchen las gradas que están hasta el otro lado. Haces esta optimización para decirle que no esté calculando tu arreglo para el campo de fútbol, sino más bien para las gradas. Todo se realiza mediante EaseFocus. No sé si levantan la mano a ver quién ya ha utilizado EaseFocus. Para los que no, EaseFocus es un sistema de predicción que es abierto. Cualquier marca puede diseñar, o más bien cualquier marca puede mandar a diseñar su altavoz para que funcione en EaseFocus, ¿no? Funciona bajo licencias que esta compañía diseña. Entonces, lo que hacen es hacer un tipo cierto de estándar para que tú puedas meterte ahí y ver lo que pasa con una marca, ver lo que pasa con otra, y te da como esta certeza de que lo que estás poniendo pues realmente es, si no certero, sino más bien que es parcial, ¿no? O sea, para todas las marcas va a funcionar de la misma manera. A mí eso me gusta, y además sí ayuda mucho para diseñar. Entonces, tú haces tu diseño en EaseFocus, ellos ya diseñaron como el preset, o digamos el archivo de tu altavoz para que lo puedas exportar a su software de control. Tú haces tu diseño y dices, ya quedó en EaseFocus, exportas, te da una hoja de cálculo de Excel que la metes al software y subes hacia las cajas, ¿no? Hay 3 maneras de subir hacia las cajas. Una que funciona más bien como para los portables, que es con un USB to host. Hay otra que tienen ya un puerto ahí de RS485 que funciona mediante XLRs, y hay una interfaz que la conectas USB a tu computadora, conectas el XLR y tienes el control de las cajas. Y la otra es por Dante, ¿no? Es un adaptador Dante que viaja el cable de red y puedes ahí mandar tanto audio como los datos que tú le estés subiendo a tu arreglo, ¿no? Entonces pasa esto, a lo mejor pones todo mediante la red Dante, subes un cable de red que podrían ser hasta 100 metros,
Y no le vas a tener que decir a los riggers, baja mi arreglo para que lo modifique, ¿no? Te metes a tu diseño de Isfocus, modificas los parámetros que creas necesarios y vuelves a cargar ese tipo de archivos de los filtros FIR, ¿no? Lo que te da también, que está muy padre, es que no solo es como optimización, sino más bien como para discriminar un área. O sea, tú puedes crear en Isfocus como las áreas de audiencia y le puedes decir al sistema, bueno, a lo mejor quiero cubrir aquí, pero no sé, la parte media de los asientos que están allá arriba no los quiero cubrir. Le puedo decir que los discrimine hasta cierto punto y llega a bajar, yo he probado, como unos 12 decibeles y en medio del arreglo, ¿no? Eso está súper loquísimo cómo lo logra. Digamos, no vas a discriminar a la audiencia que esté sentada en algún lugar, ¿no? Sino más bien es como para cuando tienes un balcón o algo así que esté haciendo una reflexión. Imagínense el Metropolitan, que tienes este balcón que trae un rebote instantáneo de tu arreglo que va a afectar a tu escenario. Bueno, le dices, esta área que es muy pequeña aquí, quiero que la discrimines, y se va a esforzar, digamos, como en el software para no apuntar o no mandar energía hacia esa área. Está muy bueno. En el diseño de subwoofers pongo ahí un antro porque es en donde más se escucha o más quieres que tenga fuerza en los subwoofers. Pero más bien en el diseño de los subwoofers lo que recomendamos de primera mano es hacer un arreglo, si se puede, que esté colgado, ¿no? Porque de ahí también generas a que van a estar reproduciendo, decíamos, frecuencias medias bajas, un poquito de frecuencias medias bajas en los subwoofers para que todo provenga de la misma fuente. Y se recomiendan arreglos en arco principalmente, ¿no? Que tienes la mayor emisión de energía y puedes lograr cierto como ajuste de tu arreglo. No sé, bueno, más bien aquí es como igual que a mucha gente no piensa en esto, pero los mismos tipos de arreglos que hacemos en un arreglo vertical se pueden hacer en un arreglo de subwoofers. Es bajo la misma teoría, al final son transductores que funcionan de la misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo curioso es como hacer un arreglo en horizontal te empieza a hacer justamente a estrechar tu respuesta en frecuencia en ese plano horizontal, ¿no? Entonces logras hacer que la energía no vaya hacia otros lados que tú no quieres y solo esté proyectando de manera frontal, ¿no? Es lo que se recomienda principalmente. De hecho, ya en Isfocus tú cargas tus subwoofers y te carga como tu diseño de subwoofers en arco, ¿no? Ya con los delays que debe tener cada una de las cajas, lo único que haría son poner esos delays en el software para que tengan el arreglo de arco digital, ¿no? Que funciona de esta manera. Yo tengo esta cobertura y con un arco optimizo mi sistema le puedo dar hasta ciertos grados, ¿no? Que sea como más amplio, más estrecho, dependiendo lo que quiera lograr. Luego de ahí, si quieren como no contaminar tanto el escenario, se recomienda más tipos de arreglo gradiente o en Empire. No sé si conozcan más o menos este tipo de arreglos. Gradiente y Empire principalmente son arreglos muy buenos porque sí te logran despejar el escenario, pero la proyección frontal no se ve tan afectada. Aquí si hicieras, por ejemplo, un arreglo en cardioide, no lo tengo por aquí, me parece, pero en un arreglo en cardioide básicamente lo que estás haciendo es desperdiciar un subwoofer para que haya cancelación en la parte trasera, pero no tienes proyección frontal. Eso es como también veo que a mucha gente en escenarios en todo México les gusta hacer arreglos cardioide, pero es el que más desperdicias, ¿no? Es como si hicieras una inversión del doble de subwoofers nada más para que no haya energía en el escenario, ¿no? Entonces es mucho mejor, más recomendable hacer un Empire o hacer un arreglo en gradiente. El Empire, como lo veían aquí, se puede hacer una línea muy larga de Empires. Lo que haces es
darle un delay al subwoofer que va a estar en la parte de enfrente de un cuarto de longitud de onda de donde vayas a hacer tu arreglo, y separar ese cuarto de longitud de onda para que haya una cancelación en la parte trasera. En el caso de los Firenze, son IP65 también. Entonces pueden estar incluso ahí en el hielo y no le va a pasar nada, ¿no? Ni a los amplificadores, ni a los altavoces, ni nada.